Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Flores, estudiante de la carrera de Derecho por la UNILAB, y esta es mi exposición del producto integrador de la materia Derecho Civil Contratos. El día de hoy expondré lo que es el tema de los contratos, según nuestro marco normativo, así como la diferente tipología que existe. Pues bien, en el artículo 1792 de nuestro Código Civil Federal se establece que los contratos son aquellos actos jurídicos donde se crean o se transfieren derechos o obligaciones entre diferentes partes o individuos, y en las cuales se da a través de un acuerdo de voluntades. De igual manera, a lo largo de este marco normativo de nuestro Código Civil Federal se establece lo que son los elementos de existencia, así como los elementos de validez del contrato. Los elementos de existencia tienen que ver con la situación de consentimiento, es decir, que exista voluntad de las partes implicadas en el contrato. Por otra parte, el objeto, que tiene que ver con la situación de dar, hacer o no hacer, es decir, lo que la persona da en cuestión material, física, a través de bienes, o de hacer o dejar de hacer alguna actividad. Por otra parte, bueno, cuando no existe los elementos de existencia, se considera que el contrato es inexistente. Por otra parte, existen los elementos de validez del contrato. En este caso son la capacidad, es decir, la capacidad jurídica que tienen los individuos para poder realizar un contrato. La segunda es la ausencia de vicios en la cuestión del consentimiento, es decir, que por su propia voluntad los individuos no tengan alguna coerción para que puedan utilizar su voluntad para poder realizar un contrato. El tercer elemento es el objeto sea legal, es decir, que lo que están dispuestos a realizar, el objeto de dar, hacer o no hacer, sea lícito, es decir, que no contravenga ninguna ley que estipula nuestro marco normativo. Cuando no existe alguno de estos tres elementos de validez, se considera a un contrato nulo. Existen diferentes factores que determinan la tipología de los contratos. Entre estos factores encontramos la interdependencia de las obligaciones, la variación económica de las partes, la precisión de los efectos económicos del contrato, la entrega física del objeto, en cuanto a su fusión jurídica con otros actos jurídicos, en cuanto a su temporalidad, en cuanto a su nacimiento y validez, en cuanto a si son nominados o innominados, y cuando existe relación con otros contratos. A esto se le conoce como contratos unión. Entonces, una vez que conocemos estos factores que te determinan la tipología, podemos conocer algunos. De hecho, nuestro marco normativo, en nuestro Código Civil Federal, en sus diferentes leyes establecen las características de cada uno de ellos. Me parece importante, obviamente, conocerlos, sin embargo, me parece importante también hacer énfasis en algunos, los más recurrentes, los que más utilizamos. Uno de ellos es la cuestión del contrato hipoteca, que está contemplado en el artículo 2893 de nuestro Código Civil Federal, en la cual se estipula que es una garantía sobre un bien inmueble para que se pueda realizar un pago. Otro de los contratos que más utilizamos es la cuestión del contrato transporte, y este es cuando se presta un servicio. En este contrato se presta un servicio a bien de una remuneración económica. Además de este contrato de transporte, otro de los contratos que más utilizamos es el contrato de compraventa. Esto está estipulado en el artículo 2248, y se refiere a la transferencia de un bien o servicio a cambio de un pago. Finalmente, quisiera hablar del contrato de prestación de servicios profesionales. Este también es un artículo muy importante, un tipo de contrato muy importante. Está contemplado en el artículo 2606 de nuestro Código Civil, y establece que una persona especialista se contrata a través para realizar alguna actividad en concreto a cambio de un pago por honorario. También en nuestra Ley Federal de Trabajo se estipula lo que es el contrato individual de trabajo. Hay que hacer esta diferenciación porque en el caso del contrato individual de trabajo se estipula que un individuo se obliga a realizar un trabajo subordinado a cambio de un pago. Entonces, la principal diferencia entre lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales y el contrato individual de trabajo es que en el contrato individual de trabajo se estipula que es solamente un trabajo subordinado, mientras que en el servicio profesional
esta parte de subordinación no está determinada, sino que es a través de este convenio que existe entre el profesionista y la persona que realiza este servicio. Pues bien, estas son como las cuestiones generales de lo que es el tema de contrato. La conclusión a la cual llego es que es bien importante que conozcamos a detalle cada uno de ellos. De hecho, en nuestra normatividad establece tanto sus características como las obligaciones y derechos que tiene cada uno de los participantes de cada uno de los contratos. Ahí mismo establece también cuáles son las características que se dan para que un contrato quede inválido. Entonces, es bien importante irlos detallando para que nosotros como futuros abogados podamos, primero, tener el conocimiento y segundo, poder asesorar de manera correcta a nuestros futuros clientes. Pues bien, esas son mis conclusiones, espero hayan sido contundentes. Gracias.